Y es que ayer causó expectación, incluso en los compañeros de informativos que nos preguntaban, ese último toque, que eran palabras de Michael Drosnin, el periodista que hoy vamos a escuchar sus opiniones, lo que piensa. El descubridor, bueno, entre comillas, por lo menos el que ha hecho estos 2 bestsellers que tengo a un lado de mi mesa, aquí en el Estudio 1, estamos ya todos juntos en muy buena compañía. El Código Secreto de la Biblia, lo editó en España Planeta, un gran éxito, y el nuevo Código Secreto de la Biblia, número 1 en más de 30 países. ¿Por qué? Parece ser que todo lo que toca la Biblia, o el personaje de Jesús, pues, y más aún, con profecías, con tecnología moderna, con cosas que están por ocurrir, provoca sensaciones que hacen que la gente se abalance sobre estos documentos. Y vamos a hablar con los protagonistas y con investigadores que conocen muy bien esta historia. Nosotros, el equipo de Milenio 3, nos hemos puesto a investigar. Nos hemos quedado francamente impresionados. Personajes como Isaac Newton, ni más ni menos, parece que perseguían este código oculto de la Biblia. Hay informaciones escritas sobre su obsesión, esa obsesión que igual heredó de los cabalistas, de los que hablábamos hace un momento, por saber el reverso, la otra cara, las claves que había que descifrar. Carmen Porter, estoy en lo cierto. Buenas noches. Isaac Newton, ni más ni menos. Buenas noches, Iker. Pues estás en lo cierto. Isaac Newton estuvo detrás del código secreto, pero no lo pudo descifrar. Y por una simple razón, Iker, no tenía ordenadores en aquella época. Decía que la Biblia ocultaba una profecía de la historia de la humanidad. Estaba convencido además de que la Biblia y el universo entero eran un criptograma construido por el Todopoderoso. Esas son palabras suyas. E incluso el biógrafo de Isaac Newton, padre de la moderna física, ni más ni menos que John Keynes, padre de la moderna economía y catedrático en Cambridge, cuando hacía los trabajos sobre Newton, cuentan, Carmen, que descubrió documentos que probaban esa obsesión, esa vida nueva e inconocida de Newton, que era buscar con números, con fórmulas matemáticas, algo oculto en la Biblia. Efectivamente, Keynes llevó unos documentos escritos por Isaac Newton y descubrió en esos documentos que no hablaba sobre su teoría del universo, como sería lo normal, sino sobre la teología esotérica. O sea, y creía que el código de la Biblia lo estaba buscando y existía. Y llegamos al siglo XX. Es decir, estamos viendo que hay cosas que Michael Drosnin, este periodista que iba a estar aquí con nosotros, sus declaraciones van a estar aquí con nosotros en esta entrevista que nos ha concedido, no es tampoco el primero, pero sí parece que cuentan con el factor informático que no tenía nadie antes. Año 52, el rabino vienés Weizmandel comprobó, fue el primero que se acercó a unir matemáticas y Biblia. Comprobó una cosa enigmática. Dicen que la primera versión en hebreo es la genuina, la que no ha sido tocada. Luego nuestros invitados nos contarán detalles sobre eso. Lo cierto es que poniéndolas todas sin separación, según dicen los teólogos, así era su aspecto original, sin separación entre las palabras, comprobó el rabino Weizmandel que saltando de 50 en 50 letras siempre aparecía la misma palabra, Torá. Es decir, parece que hay datos, por lo menos indicios, de que había algo que se ocultaba, o un macabro juego de información. Y resulta que llegamos a los años 90, concretamente al 92, y una persona, un profesor, Eliyahu Rips, da la campanada. Parece que ciertos programas de escaneo informático descubren ese código. Carmen Porter, ¿quién es este Eliyahu Rips? Pues es un matemático que vivía en Jerusalén y es experto en la teoría de grupos, que es el modelo matemático en el que se basa la física cuántica. Además, él es el que inventa el código secreto de la Biblia. Conoce a Drosnin en 1992 y le enseña durante una semana sus descubrimientos y algunos de los mensajes encriptados que ha hallado ya dentro del texto. Rips elabora un modelo matemático que, aplicado por ordenador, confirma la codificación del Antiguo Testamento. Y lo que hace, y esto sí que es difícil, y ayer lo hablaba con uno de nuestros jefes, con Mariano Revilla, y me decía, Iker, por favor, hay que explicar muy llanamente, muy sencillamente, para que todo el mundo nos entienda a través de las palabras, qué es el código de la Biblia. Carmen, no sé cuántos son, ¿tienes tú por ahí el dato? ¿Cuántos son las palabras concretas que tiene la Biblia en hebreo? 304.805, exactamente. Bueno, pues este programa, para que todo el mundo nos entienda, porque esta noche va a ser muy importante que todos tengamos en la mente qué hace este programa, digamos que escanea esa primera versión en hebreo de la Biblia, une todas las palabras y busca, digámoslo así, como en una sopa de letras cibernética,
algunas cuestiones proporcionales. Por ejemplo, con ese teclado de ordenador que empezábamos hoy el programa, imaginaros que ponemos Isaac Rabin, el nombre de aquel primer ministro. Pues quizás en otros muchos libros, en otros muchos textos, nunca habría esas letras conjuntando ese nombre. Además, el concepto de sopa de letras es interesante, o crucigrama, porque las palabras que busca el código de la Biblia pueden ser en horizontal, en vertical, en diagonal. Y este programa, que se ha probado con 10 millones de libros aleatoriamente para ver si ocurría lo mismo en otros, no daba ningún resultado. Guías de teléfonos, el libro Guerra y Paz, bueno, un montón de cosas, durante años no daba ningún resultado. Solamente con la Biblia aparecían algunas palabras o algunos nombres, y en el mismo espacio, cruzándose a veces, con la misma proporción, no una letra aquí, otra allá, sino palabras y bloques al revés, en diagonal, pero enteras, aparecían cosas concordantes. Por ejemplo, con Isaac Rabin aparecía la palabra asesino que asesinará. Chag Sameach. Chag Sameach le'am B'Israel. Chag Sameach le'am B'Yarden. Y esta es la voz de Isaac Rabin, que tuvo un final, como todos sabemos, triste. La historia del código de la Biblia se hace célebre porque este periodista del Washington Post y de Wall Street Journal, Michael Drosnin, autor de este código secreto de la Biblia, afirma que un año antes, cuando ve que en esa primera prueba con el código sale Isaac Rabin y cruzándose en su nombre asesino que asesinará, le escribe y le advierte. Pero al parecer nadie le hace caso. Isaac Rabin es asesinado. Hemos hablado con Michael Drosnin. Esta es la primera aproximación a sus palabras, la primera vez que concede una entrevista a un medio radiofónico en castellano, y nos hablaba de este golpe tremendo, porque el primero es agnóstico, segundo, se considera un periodista para nada unido o enfervorizado por temas religiosos, pero el golpe de Isaac Rabin, un año antes él tenía la carta advirtiéndole, le hace empezar a creer en este misterioso programa informático que saca claves de la Biblia, claves que tienen que ver, palabras que se entrecruzan unas con otras. Escuchamos, nos introduce nuestra compañera Katia Rocha a Michael Drosnin hablando de este primer encuentro con el asesinato de Isaac Rabin. This was 2 years later. 2 years later. 2 años después de hablar con el famoso matemático israelí que descubrió el código secreto de la Biblia y de haberme dado una copia completa del programa informático que había creado, entonces comprobé que el nombre del primer ministro israelí, Isaac Rabin, aparecía codificado en la Biblia y cruzando su nombre, como en un crucigrama, las palabras asesino que asesinará. Me dejó impactado y fui a Israel para reunirme con el amigo más cercano del primer ministro. Y esa misma noche, tras la reunión, llamó a Rabin y le entregó mi carta al día siguiente en la que le contaba lo que había descubierto, que la única vez que su nombre aparecía en el código de la Biblia, asesino que asesinará, cruzaba su nombre. Y debía tomárselo en serio, porque el asesinato de Kennedy estaba también en el código secreto de la Biblia. Esto fue un año antes de su muerte. Aquí estamos, la penumbra muy especial. Desde luego, con las informaciones, lo que vamos a hablar, tal y como está el mundo, pues a uno se le pone la carne de gallina, aunque siempre lo digo, somos optimistas y esto puede ser, pues bueno, una simple casualidad o no. No sé qué pensaréis vosotros. Don Javier Sierra, compañero de este equipo, buen amigo y director de la revista Más Allá. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Impresionante o no? Impresionante e impresionado, porque este libro, El Código Secreto de la Biblia, que se publicó hace unos años, en 1997, a fecha de hoy, a fecha del 2003, todavía no ha recibido ninguna refutación por parte de ningún organismo científico, pese a los intentos que ha habido, evidentemente, de decir que todo esto eran poco más o menos que casualidades aritméticas en un texto de 300 o 4.000 caracteres, como decía antes Carmen Porter. Pues
Pues pese a ello, y pese a los esfuerzos de muchos matemáticos en todo el mundo, por cierto, ninguno de ellos españoles, invito a si hay algún matemático español a que empiece a interesarse por este asunto, pese a ello, nadie ha podido refutar la contundencia de la existencia de un código dentro de la Biblia. Y es más, Javier, hay un personaje importante en esta trama, poniendo, digamos, todas las cartas sobre la mesa, que es Harold Gangs, que es alguien que intenta demostrar que es un fraude, el código secreto de la Biblia, cuando hay un gran impacto, año 97, a nivel mundial. Hablamos de 30 países, número 1 el libro, en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Israel, Italia. Carmen, ¿quién es Harold Gangs? Pues Harold Gangs es un decodificador de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Como bien has dicho antes, Iker cree que el código secreto de la Biblia, inventado por Rips, es un fraude e intenta desenmascararlo. Él mismo crea un código para aplicarlo a la Biblia y ve que realmente lo que Rips ha descubierto es un pelotazo, pero mundial. Dice que lo que hay allí es verdad y que el código revela muchas cosas, tanto pasadas como futuras, pues, de nuestra vida. Y hemos querido trazar línea directa rápidamente con Washington. Allí está nuestro corresponsal, nuestro amigo y compañero Javier del Pino, y le hemos pedido que, con la maestría que él suele realizar y la síntesis, nos diga cómo ha sido la repercusión en ese país del código de la Biblia, qué piensa la gente de Drosnin, y también incluso, ¿por qué no?, pues que ponga un punto crítico, que es el que realiza o abandera una parte de la sociedad americana que no puede creer esto. Nos lo cuenta Javier del Pino. Buenas noches. Uno de los elementos que más crédito han proporcionado a Michael Drosnin es su currículum. Haber sido columnista del Washington Post y del Wall Street Journal hace pensar que su aproximación es puramente periodística. Además, Drosnin se declara agnóstico, es decir, no tiene intenciones religiosas en su trabajo y no pretende demostrar la existencia de Dios. Pero al mismo tiempo, los críticos dicen que Drosnin se escuda mucho en esa profesión de periodista, como queriendo demostrar una credibilidad de la que quizá carece. En Estados Unidos, el libro ha tenido solamente un éxito relativo. Los medios no se volcaron en la obra cuando se publicó hace 5 años. El libro sí tuvo un cierto renacimiento después del 11 de septiembre, cuando empezaron a circular de nuevo las leyendas urbanas, las profecías de Nostradamus y cualquier texto capaz de predecir un desastre. Los americanos descubrieron que buena parte de su historia está reflejada en ese libro de Drosnin: el asesinato de los Kennedy, el atentado de Oklahoma, la llegada a la Luna, incluso el caso Watergate o la presidencia de Bill Clinton. Pero hubo también muchos estudios independientes de matemáticos y científicos que acusan a los defensores del código de ampararse en un concepto nada fiable, que es la probabilidad matemática. Acusan al autor de encontrar en el supuesto código solamente acontecimientos del pasado, no del futuro, y algunos, como el físico Randall Ingermanson, llegaron a decir que en cualquier secuencia de letras y de palabras se puede encontrar, mediante infinitas permutaciones, cualquier acontecimiento de la historia, cualquier nombre, cualquier fecha. Entre las críticas que se publicaron en su día hay de todo, desde quienes hablan de una nueva manera de entender la Biblia hasta quienes se declaran tan escépticos como para haber tirado el libro a la basura. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Javier Sierra, ¿por qué la Biblia y no otro elemento? ¿Y por qué la Biblia en hebreo? ¿Y por qué la Torá? Es decir, los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio. Bueno, aquí hay una historia interesante. Es una antigua creencia judía que ahora quizá cobra sentido a la luz de lo que estamos exponiendo aquí esta noche. Desde hace 3000 años, la Torá se copia exactamente letra por letra, de tal manera que si una copia de la Torá contiene una errata, una palabra desdibujada, un significado equívoco, ese ejemplar de la Torá es enterrado y se prohíbe su lectura. Eso es una superstición, digamos, hebrea, que no tenía ningún sentido, salvo por una razón. Ahora cobraría sentido si entendemos que ahí hay un código secreto y que se ha tratado de preservar, entendiendo que la Torá fue escrita por el mismo Dios, que es lo que creen los judíos, desde hace ese tiempo, ¿no? Incluso los fragmentos del Evangelio, bueno, pero no del Evangelio, de los primeros libros de la Biblia, que se encontraron en el Mar Muerto, responden signo por signo a lo que hoy todavía se conserva en muchas sinagogas, bueno, en todas las sinagogas del mundo. Y hay otro detalle muy curioso. En el Apocalipsis de Juan
Juan, en el último libro de la Biblia, se dice una cosa muy curiosa, que al final de los tiempos se romperá el sello de un libro y que al romperse ese sello se conocerán los acontecimientos futuros. Bien, algo que era tan críptico como eso, que tampoco se había entendido hasta la fecha, desde la óptica del código secreto de la Biblia se entiende, porque esa ruptura del sello es lo que ahora mismo están haciendo estos decodificadores gracias a la aplicación de la informática a los 304.000 caracteres en hebreo de la Torá. Y seguro que estéis pensando, todos los que escuchéis Milenio 3, primero, ya abierta esa vía de comunicación, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 @cadenaser.com, porque además esta noche vamos a dar cuenta de vuestros mails a las 3 de la madrugada, ya lo sabéis. Hay un número de teléfono para esta noche, ¿verdad, Carmen? Un número gratuito al que pueden llamar durante la hora que tendremos de programa, de 3 a 4 de la madrugada, que es el 900-100-800. 900-100-800. Queremos escuchar lo que penséis de este tema y otras cosas, y además vamos a sortear libros. Concretamente el segundo, vamos a sortear, gracias a Editorial Planeta, el nuevo código secreto de la Biblia. Pero como decía, todos os imaginéis, ese programa informático se prueba con 10 millones de libros aleatoriamente, ninguno sale las concordancias que salen con el código secreto de la Biblia, las sopas de letras cruzan palabras completas que tienen que ver, y tanto que tienen que ver, que es casi increíble. Y entonces, si queréis, y creo que queréis, vamos a ir viendo los casos concretos. ¿Qué ha profetizado, entre comillas, este código secreto de la Biblia, investigado hasta por la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana? Bueno, escuchad atentamente a Carlos Barroso. Los miles de caracteres de la Biblia en hebreo, colocados sin espacio entre ellos y escaneados por el programa informático de los profesores Eliyahu Rips y Rothenberg, arrojan sorprendentes revelaciones. Entrecruzadas aparecen palabras clave como Hitler y nazi, Apolo 11 y luna, o torres gemelas, atentado y avión. ¿Cómo es posible tanta exactitud? ¿Cómo el azar puede generar este tipo de carambolas? ¿Acaso la fuente que inspiró la Biblia conocía ya todos los hechos que estaban por ocurrir? Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Si está escrito algo que contiene el futuro y el pasado, es lógico preguntárselo. Se lo hicimos, la pregunta, a Michael Drosnin, el autor de estos libros, bestseller mundial y sobre todo bestseller en polémica también. Le preguntábamos si en ese código, sin esas pruebas realizadas por Eliyahu Rips, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, aparecían, por ejemplo, Luna y Hitler. Y si poniendo Luna y Hitler, ¿con qué palabras se cruzaban? Escuchamos. Codificado en la Biblia aparece no el nombre de Neil Armstrong, pero sí las palabras hombre en la luna, Apolo 11 y la fecha exacta que Armstrong pisó la luna, todo ello entrecruzado en un texto de 3.000 años de antigüedad. Hitler aparece con nazi, hombre malvado y con putrefacto, que describe claramente como una figura de maldad tremenda, y claramente también describe la Segunda Guerra Mundial, incluido el bombardeo de Hiroshima y el año 1945. Todo ello está en el código de la Biblia. Esta voz terrible de Hitler dirigiéndose a sus tropas da hasta miedo ponerla a estas horas. Hitler aparece, Javier Sierra, en el código secreto de la Biblia. Una cosa, Carmen Porter, que estás con todos los apuntes ahí, exactamente sobre Hitler, decía hombre malvado, y aparecía también nazismo, aparecían cruzadas varias cosas. Sobre Hitler dice nazi y enemigo, hombre malvado y matanza. Son todas las palabras que se entrecruzan. Que aparecen, digamos, en la misma página de la sopa de letras, perfectamente proporcionadas,
cuando uno teclea Hitler. Fíjate la importancia que tuvo Adolf Hitler en la historia de los judíos. Es decir, que muchos de los grandes acontecimientos que se han encontrado en el Código de la Biblia no son acontecimientos cualquiera, son acontecimientos vinculados en buena medida a la historia de Israel, de la tierra elegida, ¿no? Para las creencias de los Bueno, vamos a ver, Javier, Apolo 11, cuando meten la palabra luna, aparece, para que todo el mundo nos entienda, en el mismo folio, en el mismo rectángulo, cruzándole Apolo y el número 11, al revés o en diagonal. Aparecen fechas que se corresponden no con otros números, pero ¿esto es posible o podríamos hablar de una carambola matemática? Lo que pasa que lo importante es cuantificar esa carambola matemática. Mira, hay una de las partes cuando se inició la investigación sobre el Código Secreto de la Biblia que a mí me llamó la atención, que fue un experimento que se publicó además en una revista científica que lo llamaron el experimento de los 12 rabinos. Resulta que en la Biblia aparecen los nombres de 12 importantes rabinos de la historia de Israel que se cruzan con sus fechas de nacimiento y sus fechas de muerte. La posibilidad de que esto ocurra de manera aleatoria es 1 entre 1.000.000. Es decir, que no estamos hablando ya de un valor significativo estadísticamente, sino de una evidencia. 1 entre 1.000 sería significativo, 1 entre 10.000 sería un acierto ya que se saldría de lo, digamos, de lo probabilístico, pero 1 entre 1.000.000 es algo que se ha querido codificar deliberadamente ahí dentro. No todas las informaciones que aparecen en el Código Secreto de la Biblia ni en los libros de Michael Drosnin tienen ese valor estadístico, es decir, que se cruce Bin Laden con atentado. Bueno, Bin Laden es una palabra relativamente sencilla, que se cruce con atentado o con agresión, que es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia, es relativamente fácil. La probabilidad puede ser 1 entre 100.000. Importante, pero no es como 1 entre 1.000.000. Por lo tanto, yo creo que el valor está aquí en la cuantificación estadística de los mensajes que se encuentran. Y sobre todo, Javier, y sobre todo, amigos que nos oís, que algunas palabras, si igual ponemos cadena ser, yo no sé qué saldría, imagino que éxito, ¿no? O no sé, algo así. Pero hay que, por ejemplo, pero no salen. El hombre en la luna había más, porque pone hombre en la luna, nave espacial, Apolo 11, 20 de julio 1969, hecho por la humanidad, hecho por un hombre. Pero todo esto pueden ser palabras, por ejemplo, la de hecho por la humanidad, perfectamente al revés, pero proporcionales, una tras otra. Es decir, no es coger una letra de aquí y otra de allá, porque no podemos construir, para que la gente nos entienda, cualquier palabra. Son palabras proporcionales en esos crucigramas, sopas de letras, que aparecen cuando nosotros buscamos una palabra concreta. Miles de palabras, no aparece nada. Si pusiéramos nuestros nombres no sé qué saldría, pero no saldrá nada, o muchos nombres no sale nada. Solo con algunos que precisamente son hechos importantes para la humanidad aparece reflejada palabras concordantes. Y si algo ha sido importante para la humanidad, sin duda alguna, en los últimos tiempos ha sido el atentado en las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Vamos a escuchar, porque es muy duro y nunca lo había contado hasta ahora, lo que nos cuenta y traduce Katia Rocha, Michael Drosnin, el periodista del Washington Post. Cuando Rabin fue asesinado ya creía en el código con toda seguridad. Pero cuando el 11 de septiembre tuvo lugar, cuando vi con mis propios ojos y desde mi tejado cómo el segundo avión se estrellaba contra la torre y después ambas torres se desplomaban, y esos hechos los busqué y los encontré en el código, con todo detalle, las torres gemelas, los aviones, desplomarse, todo aparecía en el código en el mismo lugar, en un texto de 3.000 años de antigüedad, y yo lo estaba viendo realizarse en cuestión de minutos ante mis ojos. Fue entonces cuando creí no solo que el código era real, sino que todos los peligros que el libro advertía eran totalmente reales. He estado 3 veces con el jefe de los servicios de inteligencia israelí. También en el Pentágono con el servicio de inteligencia militar americano. Ellos tomaron el código secreto de la Biblia realmente en serio. De hecho, lo están usando ahora mismo para cazar a Osama Bin Laden. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.
1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Todos sujetos a las sillas, porque las informaciones que están saliendo yo creo que son por lo menos impactantes y dignas de la polémica sana, de confrontarlo. Desde luego, nosotros ni creemos ni dejamos de creer. No es cuestión de creer. A mí me molesta mucho cuando la gente me dice a veces, oye, no me creo lo que cuentas, o sí me lo creo. No, señores, esto es información. No hay nada de creer o no creer. Se podrá compaginar, verla y valorarla. Y aquí vamos a hacerlo esta noche. Y antes de hablar del 11S, que claro, es una fecha que cambia el mundo, y cambia muchas cosas, y que aparece en el Código de la Biblia, además aparecía atentado a las Torres Gemelas ya en 1997, y vamos a hablar de eso. Hemos querido, como siempre, escuchar todas las opiniones, y hemos hablado con una persona, periodista y sacerdote, que ha estado mucho tiempo trabajando en el Vaticano, y que nos parecía una persona ideal para preguntarle pues qué piensa la Iglesia de esto, está manejando la Biblia. ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Nos ha sorprendido su respuesta. Escuchamos a don Manuel Robles. Hombre, tanto como una herejía yo creo que no. Todo lo que se le puede referir a acontecimientos futuros y también a algunas formas acrósticas, es un tema que está ahí, que quizá no se conozca todavía demasiado todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay estudiosos, hay gente que profundiza en este asunto, pero todavía, pues hombre, no es la última palabra, ¿no? Sino, bueno, pues es un planteamiento quizá, si no nuevo, si novedoso, y entonces ni ver así de la Iglesia ni bien ni mal. Pero la Biblia es un libro que ya tiene muchísimos años, podríamos poner el orden de los 4.000 años, ¿no? Y entonces se ha escrito mucho, se ha pensado mucho, se ha reflexionado, se ha estudiado mucho, y un libro, por decirlo así, con tanto tiempo tiene mucho que decir, y por lo tanto cuando aparezca una novedad, como pueda ser esta última, pues de este estudioso norteamericano, bueno, pues es cuestión de esperar, ¿no? De no lanzarse a la primera para condenarlo, ni tampoco pensar pues que es la solución de todos los males. Desde luego que no, y tampoco pensar gravemente en que todo lo que dice es certero, porque luego vamos a escuchar lo que dice para el futuro, y desde luego yo lo cogería con pinzas. Pero sobre el 11S, ¿qué decía? Primero, parece ser que ya había una información que hablaba de Torres Gemelas y atentado, y Michael Drosnin pensó que se refería al atentado de 1993, y claro, no buscó la palabra avión, y ahora se cercioraban de que en esa misma página, vamos a llamarlo así, donde aparecen Torres Gemelas, Torres Hermanas, en la palabra en concreto, aparece avión. ¿Qué aparece exactamente cuando se teclea eso en el Código de la Biblia? Exactamente, Carmen? Hay 4 palabras que son Torres Gemelas, derrumbadas 2 veces y avión. Don Javier Sierra, ¿cómo es posible? Estamos hablando de un acontecimiento que además rompe mucho, no solo a nivel económico social, sino de conciencias, y que aparece, y que Drosnin parece que ni se lo cree, ¿no?, en un primer momento. Bueno, imagínate hasta qué punto llegó la paranoia con este asunto del Código Secreto de la Biblia, sobre todo después del atentado contra las Torres Gemelas, que los servicios de inteligencia, tanto norteamericanos como, en este caso, los israelíes, investigaron al propio Drosnin. En el caso de Drosnin, después del atentado contra Isaac Rabin, lo primero que hizo el entonces encargado de la inteligencia, Barak, que llegó a ser primer ministro también en Israel, fue investigar a Drosnin. Claro, lógico. Porque fue él el que había dicho que iba a cometerse un atentado contra este asunto. Después de la caída de las Torres Gemelas, Michael Drosnin consulta en su ordenador rápidamente a ver si ve algo relativo a ese atentado que ocurre delante de él, porque él lo ve desde Manhattan. Él vive enfrente de las Torres Gemelas. Él ve que aquello es
una escena apocalíptica, nunca mejor dicho, aquí en el sentido propio del término, y lo consulta, descubre que ese asunto está ahí, y de nuevo encuentra una serie de pautas en los días siguientes que forzosamente llaman la atención de los servicios de inteligencia de muchos países. Entre otras cosas, encuentra que Bin Laden está codificado cerca de las Torres Gemelas, que es... O sea, las letras Bin Laden. Y no solamente eso, sino que hoy día, en estos momentos, los servicios de inteligencia norteamericanos, pero especialmente el Mossad, tienen en su mesa de trabajo una información que les ha facilitado el propio Michael Drosnin, que ha aparecido en el Código Secreto de la Biblia y que no divulga en su libro. Y es que junto a Bin Laden, él ha descubierto otras cuestiones como, por ejemplo, ciudad refugio, capturado, se movió y fue asesinado. Es decir, la Biblia predice que a Bin Laden le van a capturar, da el nombre de una ciudad donde está refugiado, y ese nombre el propio Michael Drosnin lo ha puesto en manos del Mossad para que busquen a Bin Laden. Y hablamos de mandatarios, hablamos de cómo el Mossad investiga a una persona que un año antes dice que Isaac Rabin va a ser víctima de un atentado, y luego ocurre, claro. Y con eso empieza toda este mare magnum de cosas absolutamente increíbles y bueno, que están ahí. Se ha reunido con muchos mandatarios. Michael Drosnin, después de 15 años sin que Yasir Arafat reciba ningún periodista norteamericano, lo ha recibido a él, casi más en su versión de profeta periodístico que de informador. Bueno, todo esto nos lo cuenta Carlos Barroso. Michael Drosnin es un periodista que se considera agnóstico. Sin embargo, los resultados del Código de la Biblia le han obligado a alertar a diversos mandatarios mundiales. Unos le escucharon y otros fueron asesinados. Para él, el Código es un aviso de lo que puede llegar a ocurrir en tiempo breve. En los criptogramas, con las palabras perfectamente encadenadas, se repite con insistencia una fecha inquietante. El año 2006, cruzado con las palabras holocausto nuclear o fin de los días. Even what our women had faced. Y esta es la voz de Yasir Arafat, que ha recibido a Michael Drosnin, periodista autor del Código Secreto de la Biblia, muy impresionado. Impresionado, Carmen, porque el nombre de Yasir Arafat, al igual que Isaac Rabin, parece que está ahí y con la misma palabra que se cruza. Efectivamente, igual que en el caso de Rabin, al lado de la palabra Yasir Arafat viene asesino que asesinará. Asesino que asesinará. Vamos a escuchar, porque le preguntamos a Michael Drosnin, y ahora hablaremos de Arafat, con quién se ha reunido, qué mandatarios le han hecho caso, quiénes no, quiénes han tenido el libro del código delante de su mesa, que es muy interesante. Nos lo contaba así. Now, the first world leader I met with was el primer líder con el que me reuní fue el sucesor de Isaac Rabin, Shimon Peres. Poco tiempo después de que Rabin fuera asesinado, y se reunió conmigo porque sabía que yo había advertido a Rabin. Y muy interesante fue que nunca preguntó lo que el código decía sobre él, que por otra parte habría sido lo normal. Él solo quería saber qué decía sobre Israel. Y responderle no fue nada fácil. Le dije, holocausto en Israel. Atomic Holocaust. Pérez lo tomó muy en serio, aunque no es nada religioso. Él es el principal responsable en crear el programa de armas nucleares de Israel. Y él sabía lo peligroso que podía ser el terrorismo nuclear. De hecho, días después, di un discurso en el cual nunca mencionó el código de la Biblia, pero sí la mayoría de las advertencias que le había hecho.
También me he reunido con su enemigo, Yasser Arafat, el líder de los palestinos, durante más de 2 horas en Ramallah. Había algo realmente increíble. El líder de los palestinos aceptaba sin duda la realidad del código en hebreo, en el libro sagrado de su enemigo Israel. Su nombre, Yasser Arafat, estaba codificado con las palabras fin de los días y también en el mismo lugar Sharon. Arafat se quedó muy afectado y le he visto en 2 ocasiones más. También he estado en contacto con el presidente Clinton, que además tenía mi libro con él cuando fui a visitarle en Camp David, estando allí reunido con Arafat y Barak. En otras ocasiones le he visitado junto a su mano derecha en la Casa Blanca. Con el presidente Bush he estado en contacto y espero verle en un futuro cercano. Bush aparece en el código en el mismo lugar que Arafat, Sharon y el fin de los días. Sabemos que estamos hablando de este momento. Bush, Arafat, Sharon y todos ellos juntos y sus nombres perfectamente deletreados con el fin de los días. Quiero decir muy claro a tus oyentes que esto no quiere decir que el mundo se acerque a su fin. Quiere decir que vivimos en un momento muy peligroso y tenemos que escuchar las advertencias del código. Pues la verdad es que es tremendo, Javier Sierra, sobre todo viendo algunos acontecimientos que se están produciendo, por desgracia. Javier, ¿queréis comentar algo incluso de Yasser Arafat? Sí, de Yasser Arafat y de lo que acaba de comentar Michael Drosnin. Quisiera insistir en un punto. En la Biblia aparece fin de los días cruzado con estos nombres que le ha dicho Sharon, Bush, Arafat, es decir, los grandes actores internacionales de la crisis de Oriente Medio en estos momentos. Y lo que dice la Biblia también es que en el momento en el que se acerque el fin de los días, y vuelvo a insistir en esa idea, se romperá el sello del libro, que es lo que precisamente está ocurriendo aplicando a la informática este asunto. Pero con el caso de Yasser Arafat hay una profecía que ojalá no se cumpla, pero una profecía terrible. No solamente es ese asesino que asesinará, que es la misma frase que aparecía cruzada con Rabin, sino que aparece también el emboscador lo matará, pistoleros de Yasser Arafat, terroristas y Hamas. Es decir, según la interpretación que da Michael Drosnin de lo que aparece en esos apartados de la Biblia, el propio Yasser Arafat está amenazado de muerte por su propia gente, es decir, por los propios o por el propio grupo fundamentalista Hamas, que es una advertencia a tener realmente en cuenta y que ha hecho que Yasser Arafat, durante las intervenciones públicas que él tuvo durante el año 2001-2002, cuando él conoció estas informaciones, apareciera visiblemente nervioso. De hecho, el propio Drosnin en su libro cuenta cómo en muchas de estas intervenciones aparecía con el labio, él hablaba del labio inferior temblando, no por una enfermedad, sino impactado con todas estas informaciones que le estaban llegando, porque él cree en ello. Claro, lo que es enigmático, Javier, es que después de 15 años sin recibir a periodistas norteamericanos, bueno, pues quede con Drosnin cara a cara 2 ocasiones, ¿no? Sin embargo, cabe la posibilidad, que por supuesto yo creo que puede caber, de que también este hombre se le ha ido el asunto porque o que haya un vínculo o una posibilidad de fraude. Se ha comprobado, parece ser que el primer análisis de este asunto se realiza en la prestigiosa revista científica Estadística Científica norteamericana, y como tú decías antes, nadie lo ha refutado. Pero ¿es posible que Michael Drosnin esté sacando igual conclusiones fuera de contexto? ¿O toda la información está ahí? Bueno, hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Una, la posibilidad de que algunas de estas conclusiones sean precipitadas o que malinterprete algunas de estas, coincidencias que aparecen en la Biblia. Y la otra posibilidad, nada desdeñable, es que se esté haciendo algún tipo de uso de este tipo de profecías por parte de los servicios de inteligencia. Es decir, nada más interesante para el Mossad que poner
nervioso a su enemigo Yasser Arafat, haciéndole llegar un periodista con unas informaciones que hablan de que le pueden asesinar en cualquier momento. Nada más importante. Aunque es obvio que le pueden asesinar hasta cualquiera de estas personas que está en este nivel, ¿no? Uno piensa que nadie que está en esos niveles, y máxime en un país en conflicto como es Israel desde hace tantos años, piensa que está a salvo de un atentado o de cualquier tipo de acción de guerra, ¿no? Pero el hecho de que aparezca escrito o aparentemente escrito en un texto de hace como mínimo 3000 años, pues la cosa cambia. El miedo se te cuela por dentro y desde luego es un arma peligrosísima. Lo mismo es aplicable a Clinton, que aparece en bastantes ocasiones en el Código Secreto de la Biblia relacionado con varias de las cosas que ocurrieron a lo largo de su mandato, y con George Bush actualmente, o con Ariel Sharon, que también aparece en unas circunstancias Clinton, bastante nefastas. al parecer, sí le ha recibido, pero Bush no ha querido enfrentarse a esta historia del Código Secreto de la Biblia. Le preguntábamos a este hombre, a Michael Drosnin, imaginaros el calibre de la polémica que ha montado a todos los niveles, religioso, informativo, informático. El que parece que siempre está más en la sombra es el creador del programa, pero ante todo, después de 6 años de vigencia pública de este asunto, nadie ha refutado el asunto de que ahí están las palabras en hebreo comprobables para cualquier persona. Y desde aquí lanzamos el reto. Si cualquier, como decía Javier, matemático informático español tiene algún análisis que pueda tirar por tierra esto, pues casi lo agradecemos, ¿no? Y le pasamos el programa para que lo utilicen. Porque, Javier, eso lo contaremos más adelante, tú vas a sacar a la luz ese programa informático concreto, que creo que es otro pelotazo del que hablaremos con puntos y comas. Lo contaremos. Le preguntábamos a este hombre, a Michael Drosnin, ¿qué significa eso de fin de los días concreta y exactamente? Nos contaba esto. End of days, an atomic holocaust. Fin de los días, holocausto nuclear y guerra mundial están codificadas en el Código Secreto de la Biblia con la misma fecha, año 2006. En otras palabras, según el Código, tenemos 3 años para tratar de descubrir cómo cambiar nuestro futuro, para que el hombre pueda sobrevivir. Es muy interesante que en un texto antiquísimo llamado el Talmud, de 2000 años de antigüedad, que está en la Biblia, dice que el destino está escrito, pero la libertad de acciones está garantizada. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Milenio 3 con número @cadenaser.com, Milenio 3 @cadenaser.com, nuestra vía de contacto con vosotros. Nos preguntéis constantemente dónde podéis, quienes se pierdan el programa, volver a escucharlo a través de la red. Lo repetimos constantemente. Tenemos 2 páginas, www.ikerjimenez.com, la página donde están los archivos de Milenio 3, y milenio3.net, las páginas, por supuesto, con el permiso de la cadena SER, donde si os perdéis algún programa, ahí tenéis los archivos. Estamos hablando de fin de los días, de palabras muy fuertes y del 2006, pero Carmen Porter, tienes ahí todos los datos. ¿Aparece realmente 2006 o no aparece 2006? Tal como el número 2006 no aparece, aparece fin de los días 5766. Lo que pasa que es el año hebreo correspondiente a nuestro año 2006. Y le preguntábamos, además creo que esto es algo lógico que todos nos estamos preguntando al mismo tiempo, Javier Sierra el primero, le preguntábamos a Drosnin, bueno, esto está ahí, pero entonces, ¿quién escribió el código? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo cifró? ¿Quién lo metió ahí? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Y esto no respondía. Así es. El científico que descubrió el código secreto de la Biblia, el profesor Eliyahu Reeves, cree saber la respuesta. Es obvio que Dios escribió la Biblia, y lo sabemos porque la Biblia lo dice, y por ello también debió crear el código. Pero yo no soy creyente, incluso ahora que sé que el código es real. Alguien debió crearlo, pero no es una inteligencia humana, porque puede ver a través del tiempo. He comenzado un proyecto arqueológico para buscar la clave del código de la Biblia, y eso está actualmente en el código junto a la palabra clave,
ambas entrecruzadas, de nuevo como en un crucigrama, en 2 ocasiones por la palabra obelisco. Nosotros sabemos que sigue habiendo obeliscos que se han llevado a Egipto, Nueva York, Roma, Inglaterra. Pero en el código lo que dice es que encontraremos la respuesta al misterio en un obelisco que está muy cerca del Mar Muerto. Esto es muy interesante, porque el Mar Muerto está entre Jordania e Israel, y es exactamente allí donde la copia más antigua de la Biblia fue encontrada. Esas son las palabras de Michael Drosnin. Se habla concretamente de Lisán, si no recuerdo mal, junto al Mar Muerto. Se nos pone la carne de gallina porque todos los que estamos en esta mesa hemos estado por allí y no hace mucho. Y ayer mismo Francisco Contreras nos hablaba pues casi al lado de un obelisco de estos. Javier, un lugar muy concreto, obeliscos. ¿Qué pintan los obeliscos en esta historia? ¿Es como absurdo o no? Bueno, es aparentemente absurdo, pero hay que explicar una cosa. El lugar de la Biblia donde se cruza esto, es decir, la palabra obelisco con código de la Biblia, con clave del código de la Biblia, a eso se ha cuantificado estadísticamente y hay una probabilidad, de nuevo, entre 1 millón de que esas palabras aparezcan codificadas. Luego, para Michael Drosnin y para el científico Eliyahu Rips, ahí se encuentra algo muy importante para entender el código. Date cuenta de una cosa, que el código de la Biblia es para esta gente lo que para la medicina es, digamos, el código genético, ¿no? Digamos, todo lo relacionado con el origen de la humanidad. Nosotros sabíamos que existían genes sueltos que daban color a los ojos, que daban color al pelo, pero no teníamos una idea global de cómo era ese genoma humano que ahora ha terminado, digamos, de descifrarse. Lo del código de la Biblia es lo mismo, es decir, tenemos frases sueltas, torres gemelas que se cruzan con avión, Hitler que se cruza con putrefacto o con enemigo, tenemos cosas de ese estilo, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos quiere decir en su totalidad el código de la Biblia, cómo se puede descifrar esa segunda lectura. Y eso es lo que está buscando en estos momentos Michael Drosnin con la ayuda de estos matemáticos. Fíjate qué interesante, Javier, porque nos das paso, vamos a ver si tenemos tiempo para este último fragmento. Le preguntaban sobre, o metieron una palabra que tú has dicho, clave, ADN, la clave de la vida. Y fijaros muy atentamente, o escuchad muy atentamente, mejor dicho, qué dice el código secreto. Tienes que entender que yo no soy creyente, ni tampoco soy un New Age. ¿Sabes lo que quiero decir con esto, no? Soy un investigador, un reportero. Pero encontré las palabras ADN en el código de la Biblia y traído al mundo en un vehículo. Pensé, esto es una locura, es ciencia ficción. Pero llamé a la mayor eminencia científica en este campo, Francis Crick, el premio Nobel que descubrió la estructura del ADN. Y le pregunté a ver cómo creía que el ADN se había desarrollado en la Tierra. ¿Pudo venir en un asteroide o en un cometa? Él dijo, no, cualquier viaje accidental en el espacio habría destruido una molécula biológica. Le pregunté, ¿entonces qué quieres decir? ¿Que nuestro ADN fue enviado a la Tierra intencionadamente en una nave espacial? Contestó, posiblemente, por un ser increíble de otro planeta. Me dejó muy impactado. Era exactamente lo que había encontrado en el código de la Biblia. El premio Nobel que descubrió la estructura de la molécula de la vida, el ADN, ahora me estaba diciendo que él también creía que había sido enviado aquí intencionadamente en un vehículo por extraterrestres. Florence Crick, ni más ni menos. Francis Crick, perdón, descubridor de la molécula de ADN.
Ahí estaban las palabras de Michael Drosnin por vez primera para una radio en castellano. Javier, rapidísimamente en titulares. Profecías del código. Sí, profecías del código que según Drosnin son advertencias que podemos evitar. Todo esto no es que esté escrito, sino que se puede evitar. Prevé un ataque nuclear contra Nueva York en el 2004, el año que viene. Dice, las palabras ataque atómico, Nueva York, Jerusalén y misil se cruzan con la fecha 2004. Y prevé para el 2005 un ataque de viruela contra Jerusalén del que da incluso el número de víctimas, 14.700. Bueno, a ver si también dice cosas positivas, ¿no? Ojalá. Y que yo me quedo con una cosa. En el fin de los días, por fin nos dice, el código salvará. El código salvará, vamos a ver. Aquí ha estado Michael Drosnin, periodista del Washington Post, libro más vendido en 30 países, el código secreto de la Biblia. Nunca había para un medio radiofónico en castellano y hemos tenido las opiniones de todos. Ahora os toca a vosotros pensar, como a nosotros, desde luego. Nos escuchamos de 3 a 4 con vuestras opiniones y os dejamos ya con el maestro, don Javier Manzano. 3 y 7 minutos. La nave va a intentar viajar lo más rápido posible por diferentes órbitas del misterio y de la historia. ¿Sabéis quiénes eran los pasajeros de la niebla? Un extraño encuentro entre un escritor, un literato y un mago negro. Vamos a revelar qué es lo que ocurrió. Y una falsa muerte. Bueno, aunque podríamos decir 2 falsas muertes, y lo vais a entender enseguida con Santiago Camacho. También tenemos que viajar al Sol, porque algo está ocurriendo ni más ni menos que en el astro rey. Las manchas solares, que tienen un ciclo y que siempre son casi matemáticas, y que de repente ese ciclo, dicen algunos expertos, que se ha roto, y que llevamos un tiempo que no se cumple lo que se tiene que cumplir, como si fuera una especie de profecía dentro del astro rey. Queremos saber algo más. Y con hallazgos de todo tipo que viajan entre eso, los enigmas de historia y la ciencia, comienza la tercera hora de Milenio 3. Yo creo, Santiago, que es tu momento. Me dices que lo que viene a continuación es sorprendente. Sé un par de datos y no me lo puedo creer. Directamente digo que no me lo puedo creer, pero todo tuyo, compañero. La compasión es un pecado capital. Sentir compasión por los débiles es una traición a la naturaleza. El fuerte solo podrá triunfar si consigue eliminar al débil. Yo he seguido fielmente esa cruda y férrea ley, negándome a sentir compasión. Y he reprimido las sublevaciones internas, como las revueltas de individuos de otras razas con brutalidad y sangre fría. Esa es la única vía posible. Los moros, por ejemplo, matan a golpes a los intrusos que invaden su territorio. Y si eso es válido para los monos, aún lo es más para las personas. En el búnker, cuando su imperio se desmoronaba a su alrededor, Hitler cenaba tranquilamente y soltaba los comensales teorías, como la que acabamos de escuchar. Pocos días después, moría. O tal vez no. Un buen amigo de este programa, José Luis Cardero, el antropólogo José Luis Cardero, en una de las pausas de la grabación de Cuarto Milenio, me contaba una historia en los camerinos que él mismo no le daba más valor que una anécdota, pero que a mí me impresionó. José Luis es un gran amante de Alemania, ha viajado mucho por aquel país y conoce muy bien la ciudad de Berlín. Y me contaba que en uno de sus viajes estaba sentado tranquilamente, descansando de su paseo en las cercanías de la Cancillería, cuando en el mismo banco se sentó una viejecita a su lado que desenvolvió un sándwich y empezó a comérselo tranquilamente. Y como quien no quiere la cosa, la viejecita, señalando un monumento cercano, dijo: allí había una salida del búnker. Y por allí salió. Yo le vi. José Luis le preguntó: ¿a quién vio? A Hitler, claro. La verdad es que esta anécdota me pareció fascinante. Y no tardé en ver que en Internet había multitud de teorías, de especulaciones, de rumores sobre la presunta supervivencia de Hitler. Pero me pregunté, ¿existirán documentos? ¿Existirán papeles oficiales que puedan dar algo de crédito a esta versión?
Y los encontré. En julio de 1998, el FBI hizo una desclasificación de estas que hacen los norteamericanos de papeles, en los cuales había algunos muy interesantes. El 14 de agosto de 1945, J. Edgar Hoover recibió un informe de uno de sus agentes sobre el presunto desembarco en Patagonia, cerca de la localidad de San Antonio, de un submarino alemán, el cual llevaba ni más ni menos que a Adolf Hitler como pasajero. Aquel submarino fue visto por Gisela Bocci, una ahora anciana, que nos cuenta su historia. Antes de sentarme a tiquear, me sentaba ahí, tenía el palo arriba así, miraba por la ventana siempre. Para descansar la vista hay que mirar lejos, dice. Y miré y estaba el submarino por allá lejos. ¿Eso en qué año era? Más o menos. Más o menos del año 46, 47, por ahí. ¿Y lo vio en la bahía? En la bahía estaba. ¿Estaba navegando? Navegando. Y se sintió un ruido de avión del telado que venía corteando al mar y se fue bajo agua el submarino. ¿Usted lo vio sumergirse? Sí, lo vi. Pero es que por aquellas mismas fechas ni siquiera la prensa estaba de acuerdo con que Hitler hubiese muerto. La agencia TASS, en el 2 de mayo de 1945, la agencia de noticias soviética, decía así: el suicidio de Hitler es una nueva treta fascista para propagar la noticia de la muerte de Hitler. Los fascistas alemanes quieren dar a entender que Hitler ha abandonado la escena y se retira entre bastidores. Las autoridades aliadas se hallan lejos de estar convencidas de que Hitler haya muerto en realidad, y aun aquellos que aceptan este anuncio controvertido no creen que el Führer haya perecido en su puesto de comando de la Cancillería. También, el 18 de julio de 1945, la agencia de noticias United Press decía lo siguiente: en numerosas esferas oficiales de la capital se insiste en que el jerarca Hitler nazi desembarcó en Argentina el 30 de julio último, traído por el submarino U-530. Se inclinan esas esferas a dar crédito a la versión de que un bote de goma que ha sido hallado en Mar del Plata fue el que desembarcó a Hitler. Mientras tanto, J. Edgar Hoover, en el FBI, seguía recibiendo noticias. El 21 de agosto, otro de sus documentos desclasificados afirma que una vez desembarcado en Patagonia, la comitiva de Hitler inicia viaje a los Andes. Hitler está afeitado, ha perdido su bigotito y visiblemente demacrado. Hay más informes, no solamente de esa fecha, sino anteriores. El general Ladd era el jefe de la OSS en Argentina, de la antecesora de la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos, y ya avisaba un año antes, el 4 de septiembre de 1944, que todo estaba listo en Argentina para recibir a un Hitler fugado. Todos los preparativos, según la Oficina de Servicios Estratégicos norteamericana, estaban ya hechos. Por supuesto, también hay visiones posteriores. El 18 de diciembre de 1957, el Washington Daily News se hace eco de cómo un piloto alemán declara haber llevado a Dinamarca a Hitler y a Eva Braun, donde habrían embarcado en un submarino. Ya por los años 50 también hay en Argentina personas que afirman haber visto a Hitler. Catalina Genovese es una de ellas. ¿Cómo llegó y cómo se fue Hitler? Y tiene que ser que el chofer que lo trajo lo llevó. ¿Y usted lo hablaba esto con el chofer? Y siempre con él comentaba, pero él se sabía reír, pero él se da cuenta que yo me daba cuenta. Y después más por el jardinero, porque el jardinero también se enteró, estaba más indignado. ¿En algún momento el chofer le dijo que era Hitler? Sí, él me dijo, sí, pero vos no digas nada, vos cállate la boca. Y él, ¿qué yo le digo? Si yo no tengo interés de nada, además que a mí no me ha hecho nada, le digo. ¿Y usted a la señora le hizo algún comentario? Yo un día le digo, señora, le digo, ese de su primo. No, él está viajando.
Por último, el 17 de febrero de 1955, el informe 245 de la propia CIA habla sobre la posibilidad de que Hitler haya sido visto en varias ocasiones en la capital argentina, en Buenos Aires, alguna de ellas en compañía de otros célebres criminales de guerra fugados. Parece ser que Hernán Ancín, a quien vamos a escuchar ahora, fue testigo de uno de esos encuentros con Ante Pavelić, un general croata buscado por crímenes de guerra que se habría encontrado en Buenos Aires con Hitler. Debe de haber sido fines del 53. ¿Y en qué circunstancias? Vino ahí, venía. ¿A dónde? Al edificio a hablar con Pavelić. Venía caminando con los 3 guardaespaldas y la señora. Prácticamente lo traían caminando, ¿no? Porque apenas caminaba él. Si Hitler viviese en la actualidad, cosa muy poco probable, porque ya tendría más de 100 años, sería curioso saber qué opina él de todo esto, qué opina del mundo que se ha encontrado después de que su sueño se quedara roto, qué opina de los mitos, de las películas de Indiana Jones, qué opina de los ovnis nazis de los que tanto se hablaba. Si Hitler siguiese vivo, si hubiese un anciano de más de 100 años todavía por ahí, la mejor entrevista de la historia de la humanidad está pendiente para un afortunado periodista. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Y 18 minutos, Juanje, lo más fuerte de esta historia increíble, yo lo decía, pero ahí está, habrá que indagar, habrá que investigar, mito popular, leyenda urbana o no, es lo de esa señora que dice, a mí no me ha hecho nada. Sí, algo más de 40 millones de muertos como en la Segunda Guerra Mundial, pero una minucia para esta señora, o sea, es de los comentarios más bárbaros que he escuchado en mi vida, o sea, por favor. Sin embargo, es verdad que hay mucha historia. Con esa última foto de Hitler había una foto de un doble. Llegamos a hablar en varias ocasiones, creo, de ese asunto y queda muy turbio. Algo sobre la foto del supuesto suicidio, ¿verdad? Volveremos a tocarlo, volveremos a insistir en ello. Y igual aquí podemos emplear el asunto visual. Por cierto, Santi, mañana nos muestras en Cuarto Milenio, repito, 1 hora antes de lo habitual. 11:15 de la noche, más exactamente. O menos. El armamento secreto de los nazis, el laboratorio nazi, desvelado en objetos, algunos de ellos, cuidado, reales, ¿verdad, Santi? Pues sí, gracias a nuestros compañeros de producción, algunos de esos objetos hemos tenido piezas, vamos a tener, mejor dicho, pero vamos, yo ya las he visto, piezas auténticas de museo que alguna incluso entró en combate en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues no os lo podéis perder. Mañana Santi Camacho nos muestra en imágenes en Cuarto Milenio el laboratorio secreto de los nazis. Y qué mejor que este fondo tan misterioso que me pone Jeremy Martínez para dar paso rápidamente a una noticia. Quiero hablar con un buen amigo, aunque sea brevísimamente, porque nos hablan de Benjamina, la niña de entre 5 y 10 años, con más de medio millón de años en realidad, y con ciertas peculiaridades. Es el cráneo 14 de Atapuerca, de la cima de los huesos. Están pasando un sinfín de cosas en ese lugar. Se van dando a conocer después de mucho trabajo, después de cruzar piezas, datos, códigos. Pero da la sensación de que en ese lugar hay muchas claves de la evolución humana, algunas sorprendentes. José Manuel Nieves, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, ¿cuál es la última sorpresa de la cima de los huesos? Pues es un cráneo de un niño que el cráneo estaba deforme, víctima de una malformación congénita que existe también en la actualidad, la sufren muchos niños actuales. Es muy rara, afecta a muy pocos, a menos de 6 de cada 200.000 niños, y tiene un nombre muy raro también, se llama craniosinostosis. Las suturas del cerebro, del cráneo,
se fusionan antes de tiempo, con lo cual impiden un crecimiento normal del cerebro, ¿no? Entonces, esta enfermedad ya han conseguido los científicos de Atapuerca detectarla en un niño de hace más de 500.000 años. Y bueno, y diremos, ¿y qué? Y vale, pues tendrían enfermedades como los tenemos ahora. Sí, pero es que hace 500.000 años uno de los debates científicos sobre nuestros ancestros más grandes que hay era si hasta qué punto eran humanos o no eran humanos. Y un rasgo muy humano es el de cuidar a un niño enfermo. El niño, que en el momento de su muerte debía de tener entre 5 y 10 años, quiere decir que pasó todo el tiempo que vivió, le tuvieron que estar cuidando. Entonces, este es quizá el hallazgo, no en España, sino en todo el mundo, el hallazgo más importante en cuanto a esclarecer este aspecto de la vida de nuestros lejanos antepasados. Quizá para todo lo contrario, ¿no? Hemos visto otras culturas, José Manuel, a lo largo de la historia que se deshacían de este tipo de individuos. Claro, no solo culturas, sino que si estos eran más animales que humanos, como mucha gente piensa y mucha gente dice, los animales ya sabes que al que le pasa cualquier cosita muere, le abandonan o incluso se le mata, ¿no? Se le mata y sus propios congéneres de grupo acaban terminando con el animal enfermo, ¿no? Cuando la supervivencia propia deja un sitio para la supervivencia del prójimo, entonces es un rasgo humano, es un rasgo de humanidad. Y no se había podido demostrar hasta ahora que nuestros ancestros, en este caso son uno de los restos que apareció en el fondo de la Cima de los Huesos, en Burgos, ¿no? En Atapuerca, que corresponde a una especie de homo que se llama Homo heidelbergensis, por Heidelberg, la ciudad alemana, que allí se encontró el fósil de referencia. Bueno, pues es la primera vez que podemos llegar a proyectar nuestras cualidades humanas, sociales y protectoras tan atrás en el tiempo, ¿no? Y eso es un indicativo muy grande. Van a cambiar muchas cosas a raíz de este descubrimiento. Cráneo 14, es posible que mucha gente que ahora nos escucha, José Manuel, nunca haya escuchado hablar todavía de la Cima de los Huesos, y da la impresión de que este lugar, de que esta poza, de que este orificio, ¿no?, que va hacia las profundidades y donde hay varios cuerpos, puede arrojar muchas sorpresas. Estamos ante uno de los yacimientos clave quizá para conocer nuestro pasado, ¿no?, más remoto. Atapuerca es un sitio que está en la sierra y hay varios yacimientos, o sea, hay 6 o 7 yacimientos y son todos excepcionales. En conjunto, es decir, todos los yacimientos de Atapuerca lo que nos dan es una radiografía del último 1.000.000 de años. Tardaremos años en terminar de excavar todo y hará falta que pasen varias generaciones de paleontólogos para poder terminar con todo lo que hay allí, ¿no? Entonces, la Cima de los Huesos, que está, pues hay que entrar a través de una cueva, son 500 metros de cueva y al final esa cueva es bastante dura de andar también porque tiene laminadores, es decir, lugares donde el techo y el suelo prácticamente se juntan y hay que arrastrarse para poder llegar hasta la bóveda siguiente. Bueno, pues después de 500 metros así, hay una cima, que es un agujero que son 13 o 14 metros en vertical, y ahí hay una especie de culo de saco pequeñito y agachadas, y ahí han encontrado ya, por el momento, 28 individuos diferentes. Fíjate, 28 individuos diferentes de hace más de 500.000 años. Hasta Atapuerca, lo que tenemos de esa época, o sea, en todo el resto del mundo, lo que tenemos de esa época, apenas si son trozos sueltos de cráneo, un trocito de mandíbula, que quien lo encuentra lo considera un auténtico tesoro, ¿no? Y aquí tenemos ya como mínimo 28 individuos completos, lo cual nos da, además, la posibilidad de comparar características anatómicas, de hacer una especie de sociopaleontología, es decir, grupos, edades, niños, enfermedades, un montón de cosas que, o sea, es un tesoro, es un auténtico tesoro. Y esto solo en la Cima de los Huesos. Mucha gente quizá no sepa a estas alturas, porque han pasado muchos años del descubrimiento, ¿no?, a nivel, vamos a decirlo, mediático, de los hallazgos de Atapuerca, que José Manuel Nieves, a través del diario ABC, fue de los primeros que apoyó 100%, ¿no?, todo lo que haya estado ocurriendo y que tantas alegrías ha dado al conocimiento de la evolución humana. Pero José Manuel, claro, una cosa importante, cuando uno está allí, cuando se aproxima a este lugar que nos has descrito, ¿qué siente uno?
cuando te metes dentro de la cueva, yo he tenido la suerte, eso ha sido, pues no hay muchas personas que hayan bajado a la cima. Yo cuando bajé a la cima es algo, pues diría que mágico, por si encontrarte en una obra hecha por el hombre, en una capilla, en una iglesia o en un castillo medieval ya te impone, pues encontrarte en este sitio es algo que te sobrecoge realmente. Pues perfecta definición. Seguiremos hablando seguro de Atapuerca. José Manuel Nieves, amigo, un fuertísimo abrazo. Muchas gracias, Iker. Un abrazo a ti. ¿Y si los antiguos dioses de la humanidad hubieran llegado de otros mundos? ¿Estaríamos preparados para aceptarlo? Julián, un joven arqueólogo, se adentra en los túneles incas de la ciudad de Cuzco buscando la corona de un antiguo rey. Lo que no sabe es que es la llave para entrar en un nuevo mundo. El Templo de la Luna, de Fernando J. López del Oso. Premio Minotauro 2009, ya a la venta. ...3:27... Le pido a Yerey que siga con esta sintonía, porque creo que es idónea. Gracias, como siempre, a José Manuel Nieves, uno de los promotores del tema de Atapuerca en España a nivel periodístico. Un día indagaremos más. Queremos sentir qué pasa ahí dentro de la cima de los huesos. Hallazgos, el cráneo 14. Se descubrió en el 2001. Han estado 8 años trabajando para saber realmente por qué ese ser deforme, entre comillas, fue protegido. Enigmas de nuestras raíces en la Tierra. Pero otros enigmas que tienen que ver con la magia negra, dicen, la literatura, esas espinosas relaciones entre poetas o eruditos o artistas y el lado oscuro. Hay una historia que en un lugar muy especial, cuidado, en un lugar del que nos han hablado de aparecidos, ya que hablábamos eso al principio, de aparecidos, de visiones, de energías concentradas, en precisamente ese lugar en Portugal ocurrieron muchas cosas. Y creo que ahora una investigadora, Montserrat Rico, que ya escribió sobre Montserrat, precisamente la montaña y el Grial, tema hitleriano de fondo y objetos de poder, se ha metido ahora en la relación entre Pessoa y el mago negro, Aleister Crowley. Carlos Largo ha estado investigando en ello. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Qué historia tan extraña, ¿no? Vamos a escuchar tu análisis, tu reportaje abierto, porque parece que hay cosas que no se sabían y que debemos saber. Pues todavía hay muchos misterios en torno a esta relación entre estos dos personajes. Vamos a situarnos en septiembre de 1930 en Portugal, concretamente en una zona muy enigmática, en la zona de Sintra, Cascais, una zona que precisamente el título de la obra de Montserrat ya lo menciona, La Niebla. El título de la obra se llama Pasajeros de la Niebla. Y estos dos personajes, por un lado Fernando Pessoa, un conocido escritor nacido en Lisboa de principios del siglo XX, y por otro lado el ocultista y mago Aleister Crowley, que llegaba justo en este año al puerto de Lisboa. Y bueno, lo más curioso de todo es que nos podemos preguntar qué hacía Crowley en Portugal en aquellos años, un conocido mago que bueno, pues iba a conocer a un escritor, curiosamente a través de una carta. Pessoa lee en un periódico, en una publicación inglesa, una edición del horóscopo que había escrito Crowley y ve un error. Pessoa, que era muy aficionado a los temas de la astrología y en las cartas astrales, en este caso, manda una carta a Crowley para ponerse en contacto con él para corregirle de ese error. Crowley se queda tan confundido, tan ensimismado por esa carta, que decide trasladarse a Portugal para conocer al mismísimo Pessoa en persona. ¿Y qué ocurre en Portugal? En Portugal teníamos a Fernando Pessoa, que se van a encontrar allí en la ciudad de Lisboa. Posteriormente toda la historia se trasladará, como decíamos, a Sintra, a Cascais, y vamos a empezar a conocer un poquito más acerca de la personalidad del propio Pessoa, porque es un personaje que siempre se ha quedado vinculado a las sociedades secretas, a las Rosacruces, por ejemplo, y también tenía una curiosidad en sí mismo, que es que se creaba varios heterónimos. Los heterónimos es muy simple, son varios nombres de varios personajes con los que él escribía, digamos que es parecido a los seudónimos, pero no llega a ser del todo similar. De hecho, la autora del libro, Montserrat Rico, nos va a ayudar a desvelar un poco cuáles eran estas diferencias entre seudónimo y heterónimo. Es un caso
caso único en la literatura universal porque logró desdoblar su conciencia en varios heterónimos. Es decir, él escribió bajo la autoría de de Álvaro de Campos, de Ricardo Reis, incluso de Irán Petrus cuando escribía sus textos apologéticos en favor de la masonería. Hay que distinguir lo que son los heterónimos de los seudónimos, porque un seudónimo, tú puedes escribir una obra con sentido práctico con otro nombre que no es el tuyo, pues quizá para poder publicar en un año cosas que no podrías publicar en un solo nombre, ¿no? Pero este desdoblamiento le hacía asumir, por ejemplo, Álvaro de Campos era ingeniero y él asumía perfectamente la figura del ingeniero cuando escribía. Además tenía fecha de nacimiento y de función, ¿no? Estos heterónimos. Un alto en el camino, Carlos, porque estamos hablando de una de las grandes, alguien dirá que la más grande, bueno, hay opiniones, ¿no? Figuras de la literatura portuguesa, Pessoa, que podemos hablar casi de desdoblamiento de personalidad, pero que adoptaba perfectamente cada personaje para cada heterónimo. Llegó a tener un montón de personalidades, digamos, de heterónimos. Se había criado en Sudáfrica, de hecho, y se había trasladado pues con 18 años aproximadamente a Portugal de nuevo, porque digamos que en su vida le afectó mucho la muerte de su padre. Él tenía 6 años cuando murió y durante toda su vida siempre se ha sentido atormentado, Pessoa. Teníamos este personaje, pero también por otro lado teníamos el de Crowley. Decíamos que Crowley llega a Portugal para conocer a Pessoa y bueno, pues tener una conversación con él acerca de esa carta que le había llegado para corregirle en su horóscopo. Allí pudo contactar con Pessoa, tuvieron una serie de encuentros y que dejaron un gran influjo en la vida de Pessoa y en toda su obra. De hecho, Montserrat nos lo confirmaba que hasta la mismísima fecha de su muerte, en 1935, Pessoa tuvo en mente a Aleister Crowley. Sí, porque bueno, lo que le quedaron por vivir en realidad desde aquel encuentro en septiembre de 1930 fueron 5 años. Y sí que se puede sondear esa influencia del satanista mago Crowley, como bien has dicho, sobre todo en el poema del desasosiego, que es una obra posterior que firma con el heterónimo de Bernardo Soares. Sí, indudablemente le influyó. Con todo y que él, aquella visita, es una opinión personal después de haber estudiado este caso, yo creo que le aterrorizó la visita a Pessoa. Fijaos que tanto le aterrorizaba a Pessoa esa visita que la relación no fue nada bien. Chocaron rápidamente. El mago, por un lado, se sentía muy atrapado, acorralado en Portugal por la justicia, era muy perseguido en esa época, y por otro lado el escritor se dio cuenta de la personalidad transgresora que tenía el propio Crowley para toda esa etapa. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues un mes después, de repente, Crowley desaparece, no se sabe nada de él, y se denuncia la ausencia del mago en Portugal, tanto a la Policía Nacional como a la Policía Internacional. Scotland Yard, en este caso, se pone a investigar, pasan los días, no hay ningún resultado, y la investigación parece ser que no da ninguna conclusión fidedigna. Hasta que en octubre de 1930, un periodista, que su nombre es Augusto Ferreira, llega hasta un punto concreto de Cascais. Es un punto muy enigmático. De hecho, yo pude estar este verano pasado allí y pude contemplar una placa conmemorativa que hay allí en este sitio, que es la Boca del Infierno. Pone la Boca del Infierno. La Boca del Infierno es, digamos, el acantilado. Hay un acantilado, es de hecho el punto más occidental de la península ibérica, en la parte del Atlántico. Y hay una placa conmemorativa que menciona unas frases que de hecho Montserrat nos va a leer a continuación acerca de esta supuesta desaparición del mago Crowley y del que no se sabía nada por entonces. De hecho, la policía lo que pensaba en un principio es que Crowley se podía haber suicidado y de hecho Montserrat nos lo contaba así. La conocida Boca del Infierno, que es un acantilado asomado al Atlántico, y en ella apenas en 8 o 9 líneas se reproduce la carta de suicidio que encontró el periodista Augusto Ferreira allí mismo en una pitillera. Se supo que pertenecía a Crowley esa carta porque venía firmada con unas iniciales chinas, Tu Li Yu.
La nota decía poco más o menos: la otra boca do inferno va a devorarme, aunque no será tan cálida como la tuya, ¿no? Y estaba escrita en un papel con el membrete del hotel donde se había hospedado en esos días. Indudablemente, cuando se encuentra esta nota, pues Augusto Ferreira se la lleva a la policía y se empieza a especular con que se haya suicidado Crowley. Y la última persona que la ha visto con vida y a quien ha ido a conocer a Lisboa es casualmente a Fernando Pessoa, quien tiene que declarar. Todos los periódicos, Iker, tanto los de Portugal como los internacionales, se hacen eco de la noticia de la supuesta desaparición y suicidio de Crowley. Las investigaciones siguen y, bueno, pues tanto la policía de Portugal como la de Inglaterra se resisten a creer que Crowley haya desaparecido de la faz de la tierra así como así. Comienzan a situar la posible culpabilidad de ese suicidio a Pessoa, porque decíamos que este periodista había encontrado esta carta en la que supuestamente Crowley se despedía de un amante que había tenido en Portugal. Pessoa declara, no se encuentra ningún indicio que le haga culpable y entonces, bueno, le liberan. Años más tarde, Crowley sería encontrado en Alemania, se comprueba su identidad y verdaderamente era él, con lo cual digamos que había habido una especie de montaje en ese suicidio para una escapar. Falsa muerte, se dijo. Efectivamente, una falsa muerte ritual para escapar de Portugal. Lo que no se sabe es si Pessoa participó o no de ese montaje. Y lo que sí sabemos es que en ese lugar, en la boca del infierno, quedó para siempre esa placa conmemorativa en el que se menciona este posible intento de suicidio, montaje, no lo sabemos muy ciertamente. Y bueno, pues de hecho en esa zona, Cascais, Sintra, ha quedado siempre un halo de misticismo que incluso la propia autora ha podido comprobar en su fase de investigación. Sintra es un lugar que tiene unas fuerzas telúricas naturales porque, digamos, sus formaciones geológicas abunda mucho el hierro. Con muchos manantiales, tiene un microclima que a veces la envuelve en la niebla. Cuando a 3 kilómetros en línea recta tienes las playas donde te puedes estar bañando en ese momento, ¿no? Con un gran cambio de temperatura. Y yo creo que verdaderamente Sintra sí que tiene algo mágico, un halo mágico propio, que no solo detectamos quienes llegamos ahí, sino que debieron detectar también la corte lusitana cuando decidió pues construir sus palacios de veraneo, o aquellos magnates que se estaban haciendo ricos en el siglo XIX y construyeron también sus residencias. Pues algo ha debido quedar en estos lugares que tú has visitado, Carlos, porque no son uno ni dos los testimonios que nos llegaron, y ahora lo recuerdo y me gustaría tener una opinión vuestra, Juan G. Santi, estas historias que hacía Crowley, los magos negros, estos suicidios rituales o morir en una vida para nacer en otra, la relación, ¿no?, entre algunos poetas, escritores, gente muy sensible, y estos otros magos reales, engañadores para otros, embaucadores de muchas generaciones de artistas. Pero me ha dejado impresionado algo que ha dicho Carlos, que es cómo a Pessoa, un hombre atormentado de por sí, le aterrorizó la visión de este mago negro de aspecto imponente. A lo que iba, en Sintra, dos personas muy diferentes, una la voy a decir, que es Gerardo Olivares, el gran productor de documentales. Esto nos lo contó en un barco en alta mar, cosa que tenía en su aquel. Y Gerardo nos decía, este cordobés mítico que hizo la ruta de las Córdobas precisamente, dando estos reportajes, nos decía Carmen Yamín Altamar que precisamente en Sintra había tenido una especie de visión, una especie de sensación extraña en una quinta, en uno de esos lugares, y como una figura, una niña que correteaba. Pero es que luego otras personas, que estas no puedo decir el nombre, de enorme importancia en el mundo empresarial español, vamos a decirlo así, me contaban que estando allí vieron la misma niña, la imagen de una niña como escapando de un incendio que no existía. Parece ser que una de las quintas de Sintra se quemó varias veces y veía las llamas, una niña corriendo y su madre detrás. Personas creíbles 100%, esta última es de testimonio mucho más detallado. Que además se fueron. Se marcharon, se tuvieron que marchar. Se marcharon, sí, porque
las visiones habían sido tan impactantes que no pudieron aguantar una noche más allí. Gerardo Olivares además es un tiarrón de casi 2 metros, vamos, que ha estado en 1000 y una aventuras y decía, mira, a mí es que es difícil que me asusten las cosas. Y Gerardo creo que hacía hincapié sobre todo en sonidos también que se produjeron, tendríamos que llamarle. Y desde luego estas otras personas, no una solo, nos han hablado de visiones. Es más, en Sintra se hace una foto muy extraña en una ocasión en una de las playas de un ser, o sea, en una zona como de barranco, de un ser, me acuerdo que se publicó hace muchos años, en fin, toda una sensación de lugar extraordinario, raro. Y tú has estado allí y estaba esa placa, boca de infierno, ni más ni menos. ¿Qué rituales haría allí en esos lugares Aleister Crowley? Lo que es increíble es que alguien vaya hasta Portugal desde el Reino Unido solo por una carta, ¿no? Todo suena a un juego espinoso, extraño, muy de los poetas, muy de los artistas, ¿verdad, Santi Juan G? Bueno, en realidad es que no conocía la historia y me ha fascinado, pero tampoco te creas que me ha extrañado, porque una de las cosas más curiosas es cómo la figura de Crowley se ha desdibujado y no se le ha dado la influencia que realmente ha tenido. Hablábamos de poetas en este caso, pero fíjate, posiblemente el mayor seguidor que tuvo Crowley en Estados Unidos fue Jack Parsons. Jack Parsons fue uno de los fundadores, un cofundador del Jet Propulsion Laboratory. La carrera espacial norteamericana no se hubiese hecho sin Jack Parsons, o sea, su influencia es solamente un poquito menor a lo mejor de la de Wernher von Braun en la carrera espacial, y era un profundo y confeso seguidor de Crowley. Él, de hecho, su carrera científica y su carrera, llamémosle esotérica, no veía contradicciones en ella. Por seguir glosando el personaje, un cráter de la Luna, el cráter Parsons, está bautizado así en su honor, ¿no? Y este hombre, seguidor de Crowley, se iba sin ningún tipo de reparos al desierto a hacer sus rituales y sus invocaciones y sus cosas, curiosamente acompañado de un gran amigo suyo y seguidor de Crowley en aquella época, que era Ron L. Hubbard, el creador de la Iglesia de la Cienciología. Con lo cual vemos que en ámbitos muy diferentes, las sectas o las religiones, perdón si algún cienciólogo se me enfada, las religiones, la ciencia, las artes, vemos que la figura de Crowley a lo largo del siglo XX va apareciendo salpicadita en todos sitios, ¿no? Curiosos estos magos negros, porque hay otros que son simplemente unos charlatanes, ¿no? Y que han engañado. Pero algo debía tener Crowley para aparecer incluso en la portada del Sargento Peppers de los Beatles, donde reverenciaban, digamos, a las figuras más importantes para este grupo. Dicen que su magnetismo, su influencia, su malignidad, porque Pessoa habla de impresión y de miedo, era fundamental. Yo es que pienso que en el fondo lo que tenía Aleister Crowley, que para que la gente que no lo sepa es creador, bueno, no solamente es un mago negro, sino creador de toda una secta que es la Golden Dawn, espía durante tiempo, o sea, es un personaje de novela, totalmente de novela. Pero en el fondo lo más impresionante de Crowley es lo que tú decías, y es el carisma que tiene este señor. Entonces ahí coincide con toda otra serie de personajes que han creado, llámalos religiones o sectas, desde Hubbard hasta otros muchos, hasta David Koresh, si me apuras, que son capaces de embelesar con su palabra, con su presencia y con su mirada. Hemos hablado antes de un personaje, sobre todo Santi, y yo siempre lo digo, que es para mí el mayor ejemplo de hasta dónde puede el poder de la palabra y del carisma, que es Adolf Hitler. Este señor convenció y encandiló a toda una nación, a todo un pueblo con ideas. Un pueblo bien preparado, ¿eh? Un pueblo bien preparado con ideas que en el paso del tiempo ha hecho ver a todo el mundo que son realmente absurdas. También te digo una cosa, el caso de Pessoa, que no conozco bien su biografía, yo pienso que sí que coincide con otra serie de personas que, buscando lo creativo, se acercan a lo transgresor. Quizás, por ejemplo, bueno, incluso acaban impregnándose del otro agresor, ¿no? Quizás el ejemplo más claro de personaje así que hacía... Él no era un tipo maldito, pero sí que la gente que le rodeaba acabara siendo maldita, es Pablo Picasso. Esa famosa película de Sobrevivir a Picasso refleja este hombre que es capaz de revolucionar el arte, pero con el que era imposible vivir total y absolutamente. La delgada línea, ¿no?, de lo artístico y la creación artística y la locura. ¿No? Sí.
Mira, hay un caso que es increíble, que es el de Philip K. Dick. Philip K. Dick es para que los oyentes se sitúen, el creador de las novelas en las que están basadas películas como Minority Report, como Blade Runner, como Desafío Total, un sinfín. Es posiblemente uno de los mayores escritores de ciencia ficción de la historia. Y Philip K. Dick se supo mucho tiempo después de que, y esto no era una licencia poética, sino que él decía que él no escribía sus novelas, sino que las escribía un ángel que tomaba, y no estaba siendo metafórico en absoluto, es decir, él estaba firmemente convencido de ello, que tomaba posesión de su cuerpo y que escribía a través de sus manos, pero que aquellos argumentos él simplemente era un espectador que vivía maravillado esa experiencia, pero que se dejaba llevar, era un canalizador, un medium. Y muchos escritores en esa línea han contado eso, ¿no? La posesión, entre comillas, o la sensación de que lo que han escrito, caramba, y nos ha pasado a todos los que escribimos, entre comillas, repito, o que hacemos cualquier cosa, jolín, este día esta frase estuvo especialmente bien, este escrito yo no lo vuelvo a escribir en la vida, vamos, y le llamamos inspiración, momento, pero hay sensaciones con el arte de que de vez en cuando tocamos algunas áreas que son difíciles incluso de programar y de volver a hacer con disciplina, ¿no? El tema es apasionante, de verdad. Carlos, gracias por el trabajo, muy muy interesante, de verdad, ¿eh? Habrá que investigar en esta relación entre el poeta de la melancolía, Pessoa. Mira lo que saca Carmen, que saca de la chistera cibernética unas cosas, mira lo que que aparece nos lo ha enviado Tere, a través Tere. del mail nos Gracias, envía Tere. la placa. Oye, esto es interacción radiofónica en vivo. Está hablando Carlos de Pessoa, Santi, Juanje de cosas y de repente, ¡pum!, ahí tenemos la placa, a otra boca de inferno. Eso Madre es. mía. Texto da Es carta siniestra, de Aleister siniestra. Crowley, famoso mago inglés, 1875-1947, para a súa compañeira, a muller Escarlate, simulando o suicidio na boca do infierno. En fin, qué historias, ¿verdad? Qué cosas pasan. Carlos, muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros. Oye, vamos a hacer una cosa. Dicen que el sol está raro, el sol está extraño. Claro, no miramos al sol, primero porque es muy dañino mirar al sol. Uy, pues hoy estaba tan a gusto, mirando al sol. Sí, pero no la retina, no el ojo con abierto. las gafas, claro. Pero, sabes que hay manchas solares, ¿no? Unas manchas que van cambiando. Yo esto no lo sabía, sinceramente, lo de el periodo de rotación, que además implica que es que tiene que ser así y que la Tierra y el universo, nuestro pequeño universo, el sistema solar, se rige por una serie de leyes. Las manchas en el sol son importantes. Y algo está fallando. Y esto suena un poco a profecía terrible, pero algo está fallando. Nuestro compañero Fermín Agustí nos hace crónica con algunos expertos de qué está ocurriendo. Os hablo de estos días, que los expertos, aunque no lo cuentan, están extrañados. ¿Qué está pasando dentro del astro rey? El Sol se formó hace unos 4.500 millones de años, a partir de nubes de gas y polvo que contenían residuos de generaciones anteriores de estrellas. A pesar de ser una estrella mediana, es la única cuya forma se puede apreciar a simple vista. El Sol es enorme, lo más grande de nuestro sistema solar. No solo es la mayor estrella del sistema solar, sino la única que hay en él. Está rodeada por una serie de elementos más pequeños que denominamos planetas, cometas y lunas, pero el Sol es nuestra estrella. Si observamos el Sol, podemos distinguir lo que se llaman manchas solares. Son regiones de temperatura más baja que sus alrededores y con una intensa actividad magnética. Miguel Gilarte, director del Observatorio de Almadén de la Plata en Sevilla, nos lo cuenta. Las manchas solares, pues son regiones más frías de la superficie solar. Tengamos en cuenta que la superficie del Sol tiene 6.500 grados, mientras que las manchas tienen 4.500 grados. Esta diferencia de unos 2.000 grados de temperatura hace que esas regiones, pues se vean mucho más oscuras. En realidad, la mayor temperatura se alcanza en el núcleo solar, con 15 millones de grados. Las manchas solares son en realidad intensos campos magnéticos del Sol. Estas manchas nacen como puntos oscuros. A medida que pasan los días, crecen en tamaño y se hacen varias veces más grandes que la Tierra. Algunos grupos de manchas son más de una decena de veces mayor que nuestro planeta. Las manchas se dividen y mueren como puntos. Estas evidencias se pueden ver incluso con pequeños telescopios, con los debidos
filtros solares, ¿no? Nunca hay que mirar al sol directamente, sino con filtros especiales. Las primeras referencias claras a las manchas solares fueron hechas por los astrónomos chinos en el 28 a.C., quienes probablemente podrían ver los grupos de manchas más grandes cuando la intensa luz del sol era filtrada por el polvo que el viento había llevado desde los desiertos del Asia Central. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, es decir, cada 11 años alcanza el mayor número de manchas posibles y va disminuyendo hasta incluso tener periodos sin que se puedan apreciar. El problema es que el Sol lleva 15 meses sin que se pueda ver actividad en él, cuando en realidad debería haberse iniciado ya su ciclo. Esto puede llegar a tener grandes repercusiones en la Tierra. Estamos sometidos a los vaivenes cósmicos, al antojo del Sol. La vida en la Tierra depende de nuestro Sol y gracias a Dios el Sol es una estrella estable. Uno de los largos periodos de la actividad solar se denomina el mínimo de Maunder, que acaeció entre los años 1645 y 1715 y coincidió con la etapa más fría de la que se denominó la pequeña edad del hielo, que hizo enfriar el hemisferio norte del planeta hasta cotas insospechadas y que duró entre los siglos XIV y XIX, es decir, un periodo de tiempo larguísimo, ¿no? Los londinenses pues, podían atravesar andando el río Támesis. En Milenio 3 pudimos escuchar el mes pasado cómo suena el Sol en el espacio. Muchas incógnitas. Y como si fuera la cola de un cometa, algo está pasando en el Sol. Habrá que vigilar esos ciclos de las manchas solares. Esta música del espacio, hecha hace más de 33 años, Oxígeno, Jean-Michel Jarre, que es el sonido del espacio, yo creo que no igualado, podemos irnos a la historia más profunda. Hallazgos sorprendentes. Informativo de la historia. Nacho Ares. Las palabras del inglés I, we, tú y three tienen más de 10.000 años de antigüedad. Así lo demuestra una investigación de la Universidad de Reading en el Reino Unido, basada en la comparación computerizada de términos y su evolución en el tiempo. Nos da su valoración el doctor Antonio Ballesteros, profesor titular del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. Mi valoración, de alguna manera, pues es un tanto, en principio, escéptica, quizás porque no estoy absolutamente familiarizado con los elementos informáticos, etcétera, que utiliza el profesor Mark Pagels, ¿no?, de la Universidad de Reading. También sé que utilizan estos métodos pues con lenguas realmente variopintas y muchas de ellas antiguas o incluso reconstruidas, como el indoeuropeo, el bantú, el maya, por ejemplo, o también los lenguajes o las lenguas aztecas. Pese a cierto escepticismo por mi parte, me parecen unos intentos loables. Para definir un concepto pueden surgir nuevas palabras en una lengua determinada, empleando para ello diferentes sonidos, lo que da la clave para conocer la edad relativa de una palabra en esa lengua. Lo curioso del procedimiento es que los investigadores también pueden predecir qué palabras tienen más posibilidades de desaparecer en un futuro próximo. Realmente me parece que lo que vienen a decir cuando señalan que palabras como I o we pues tienen decenas de miles de años, tiene bastante sentido. Es decir, no sé si se precisa de unos elementos computacionales tan sofisticados para señalar algo que tiene bastante sentido en sí, puesto que, por ejemplo, el yo, el sujeto, pues es algo que evidentemente aparece, yo creo que con la condición humana. Es muy interesante que aparezca también we, el nosotros, puesto que las antiguas sociedades, en este caso anglosajonas, ¿no?, tenían una mayor conciencia de lo que era el nosotros que lo que podemos tener en esta época tan subjetiva como la nuestra, ¿no? Cuanto más se usa una palabra, menos cambia con el paso del tiempo. Por lo tanto, las más utilizadas, como los ejemplos que hemos dado, han de ser obligatoriamente las más antiguas de todas. Una nueva traducción del clásico judío de la Revelación de Gabriel ha levantado cierta expectación sobre las nuevas líneas de trabajo que se abren en torno a las relaciones entre el judaísmo y el cristianismo. Nos habla de ello el biblista Javier Alonso, autor de La Última Semana de Jesús. Es un fragmento de un texto apocalíptico. La apocalíptica es un género literario que existe en el judaísmo de tiempos de Jesús, antes y después, y describe
cómo van a ser los últimos días del fin del mundo. En este caso, el personaje que lo cuenta es el arcángel Gabriel, y bueno, pues da ciertas pistas. El problema es que el texto está muy dañado. El cristianismo no es más que una rama del judaísmo, no son dos religiones independientes, es hija del judaísmo, y las ideas y los conceptos que tiene sobre cómo es el juicio final prácticamente son idénticos. Llama la atención que el relato guarde una similitud sorprendente con la resurrección de Jesús, según se cuenta en el Nuevo Testamento, escrito muchos años después de la estela, lo que hace pensar que el texto es una fuente primigenia del cristianismo. Respecto al material, la verdad es que es una cosa bastante extraña encontrar un texto tan grande escrito en piedra. Se lo ha relacionado con los manuscritos del Mar Muerto, que están escritos todos en pergamino, y esto también es una piedra, es una losa de casi 1 metro de alto. Y respecto a cómo se ha encontrado, pues el problema es que no sabemos cómo se ha encontrado. Lo ha dado a conocer un coleccionista que dice que lo ha comprado en el mercado de antigüedades de Amán, en Jordania, pero no sabemos exactamente de dónde viene.